noches, sean bienvenidos a este que es su programa. Es un honor para mí poderles trasladar los 3 temas destacados de este día. Uno de ellos sobre un proceso que se está ventilando en tribunales respecto a médicos vinculados en temas de trasplante de órganos, una situación que le estaremos informando qué ha pasado en esta audiencia. También otro de los casos que tenemos para el análisis es la situación financiera del sistema bancario en nuestro país. Esto luego que se ha dado a conocer información respecto a la quiebra de bancos en Estados Unidos, así que le daremos seguimiento también para que usted tenga información oficial. Le presento y le doy la bienvenida también a mi compañero de fórmula, Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas noches. Como siempre, es un honor y un placer estar acá en el estudio de A la Medida para presentarle a usted, amigo y amiga televidente, el análisis de la coyuntura de lo que está impactando en nuestro país. Y por supuesto, a nivel internacional tenemos que estar enterados de lo que está pasando y es Andrés Estrada quien nos pone al día y le damos la bienvenida también. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy. Fernando, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con un solo tuit está causando mucha polémica porque le pidió a su canciller en un tuit que buscara restablecer relaciones con China. Hasta ahora, Honduras ha tenido relaciones con Taiwán, al igual que nosotros, al igual que Belice, por poner un ejemplo, al igual que Paraguay. Sin embargo, durante la campaña, Xiomara Castro había prometido que iba a romper relaciones con Taiwán. Lo que no ha dicho Xiomara Castro es si va a romper relaciones con Taiwán. Entonces, ¿qué está pasando con Honduras y las relaciones internacionales? Lo hablamos en unos minutos. Ministerio Público realiza imputación a médicos ligados a proceso señalados de extraer un riñón a una mujer de 65 años. Vanguard descarta impacto al sistema financiero del país tras la caída de 3 bancos en Estados Unidos. Temores empiezan a disiparse. La bolsa de Nueva York cerró al alza en medio de un mercado menos ansioso. Participación electoral en Estados Unidos. Exploramos los obstáculos que dificultan el empadronamiento de guatemaltecos en el extranjero. De momento no se ha determinado ningún tipo de riesgo al que pueda estar expuesto Guatemala. Hoy por la mañana, en una reunión en donde estuvo el superintendente de bancos, confirmó de que el enlace directo de los bancos del sistema local con estos bancos que han tenido problemas en Estados Unidos, no hay ningún tipo de exposición. Esto es importante porque recordar que Estados Unidos también está tomando las medidas necesarias para contener este nerviosismo que se gestó desde el viernes. El mensaje de siempre, calma en estos momentos en donde la población debe estar informada. Creo que la labor que hacen los medios de comunicación en trasladar todos estos detalles es importante para no generar un ambiente de nerviosismo, que es lo que sucedió justamente en Estados Unidos. La rápida acción de las autoridades federales en Estados Unidos logró calmar ese nerviosismo y consideramos de que no hay ninguna preocupación en este momento por la cual los depositantes en Guatemala puedan tener algún tipo de preocupación. Muy bien, se ha manejado la situación que pueden existir en algunos países, el contagio por la crisis que se está viviendo en algunos bancos en Estados Unidos. Pero ya incluso el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que Guatemala no está con ese riesgo, porque de hecho vino una misión a poder hacer una evaluación de nuestro sistema bancario y la situación económica, y han indicado que riesgos de esta índole no existen, que es un sistema bancario bastante sólido el que tenemos en nuestro país y por lo tanto no hay ninguna conexión, ningún riesgo con lo que está pasando en algunos bancos en Estados Unidos. Esto hay que aclararlo también porque este fondo entonces lo ha indicado y recordemos que son pues los rectores también a nivel internacional de la situación bancaria de los países, para que estemos tranquilos también, porque a raíz de esta situación, Fernando, se ha dado mucha desinformación y se ha generado diversa duda y miedo también en la población, y yo creo que es oportuno informarnos. Totalmente de acuerdo contigo. Acá lo que sucede es que el caso tan sonado en Estados Unidos del Silicon Valley Bank simple y sencillamente generó pues esas perspicacias y esas dudas en muchos inversionistas sobre cómo podía afectar obviamente
la quiebra de este banco, que está catalogado dentro de los 15 más importantes a nivel mundial. Y simple y sencillamente, pues Guatemala ya ha confirmado a través de la información de la Superintendencia de Bancos que las relaciones del sistema bancario guatemalteco con ese banco específicamente eran nulas. Entonces, no tenemos realmente que preocuparnos por una información, una mala información que se pueda generar en redes sociales y, por supuesto, la información que se genera en Estados Unidos, claro, a esas personas que tenían sus fondos invertidos, sus activos en este banco, en el momento en que empiezan a saber que se da pues este resquebrajo en el esquema interno del banco, empiezan a retirar fuertes, pero muy fuertes sumas de dinero. Y esto obviamente ningún banco lo aguanta. Sandy, aquí ese es el tema que realmente sustenta a un banco. Manejan grandes cantidades de activos en materia de cash, en materia del dinero que nosotros, los que depositamos en ellos la confianza que ahí esté nuestro dinero, pues naturalmente ellos lo administran, ellos lo tienen. Pero, ¿qué sucede si un banco realmente en un momento dado, todos los cuentavientes del banco deciden en un lapso de 5 horas ir y sacar todo su dinero? No hay banco que pueda aguantar ese tipo de circunstancias, porque la función del banco es administrar el dinero, ¿verdad? Lo reinvierten, es un movimiento muy interesante conocer el derecho bancario, pero simple y sencillamente Guatemala está exenta de cualquier aspecto que pueda tener alguna relación con el caso de Silicon Valley Bank. Así que simple y sencillamente sucedió en esa parte allá en California y bueno, estamos exentos de una circunstancia que nos puede afectar acá en Guatemala. Exacto, y aparte de esto, recordemos, nosotros no, si usted ve una información que no es de una fuente oficial, por ejemplo, ¿de dónde usted tiene que confiar? De medios de comunicación serios, claro, que tengan obviamente también como referencia, como cita, autoridades del Banco de Guatemala, que ellos son los rectores en el país del Fondo Monetario Internacional. Precisamente también estar pendientes de esa información que puedan emitir incluso estas entidades para tener información de primera mano, que es muy importante. Porque si, por ejemplo, nosotros vemos publicaciones que son de dudosa procedencia, que son publicaciones basadas únicamente en informaciones que no tienen ninguna fuente, por ejemplo, donde están generando ese temor o esa incertidumbre o desinformación, y usted la comparte, usted está promoviendo una situación que se llama pánico financiero. Así es. Que yo quiero que entremos de lleno con este punto, y para eso les vamos a mostrar la siguiente información para ahondar un poco más sobre el pánico financiero, porque exploremos de qué se trata entonces el pánico financiero. Pues un banco, pese a la monumental suma de dinero que gestiona, no tendría la liquidez necesaria para reembolsar a todos sus clientes o cuentavientes si estos decidieran retirar todo su dinero repentinamente. Aunque nada justifica el miedo, basta que emerjan algunos temores para que cunda el pánico. En cierto sentido, se asemeja al fenómeno de las compras por precaución, que pueden desembocar una situación de escasez de ciertos bienes, como el papel higiénico en los primeros días de la pandemia del COVID-19, por ejemplo. ¿Recuerda usted esta situación? Pues bueno, de eso se trata el pánico financiero. ¿Y qué ha pasado con este caso que ha generado todo el tema, que ha generado todas las dudas del caso del banco entonces en Estados Unidos? También le vamos a presentar un poco de lo que ha pasado para que usted también tenga información actualizada de esta situación, cuáles son las medidas que se ha tomado, y vamos a ir entonces ahora con esta información, porque en el caso de Silicon Valley Bank, el banco había adoptado una estrategia riesgosa que preocupó a los clientes y los empujó a retirar sus fondos. Esto fue lo que originó todo. Como se retiraron importantes sumas de dinero, este banco tuvo que vender rápidamente activos que habían perdido mucho valor, lo que dio lugar a unas pérdidas demasiado difíciles de absorber. El colapso de este banco es el mayor fracaso del sector desde las crisis financieras ocurrida en el 2008. Por ello es que las autoridades en todo el mundo han lanzado un mensaje tranquilizador, porque no crean, este miedo que se está infundiendo entonces en nuestro país también está pasando en otros países, donde también las autoridades, los sistemas bancarios han tenido que salir a aclarar y mostrar la situación en la cual están. Si no hay relación directa con este banco, no hay riesgo. Así lo han indicado en algunos casos, donde también el temor de la población obviamente
se ha hecho evidente. Totalmente. Tenemos que estar tranquilos que realmente en Guatemala el sistema bancario es sólido en un 100%. Tanto el Banco de Guatemala como la Superintendencia de Bancos han generado sus informes, sus comunicados, sus conferencias de prensa, usted lo vio en la nota, en donde simple y sencillamente aclaran y le generan esa tranquilidad a cada uno de los cuentavientes que, pues, por naturaleza y por costumbre, depositamos nuestro dinero, aunque sea realmente muy poco o cantidades muy fuertes. El sistema bancario guatemalteco no generará ningún tipo de inconveniente y, ojo, esta circunstancia del Silicon Valley Bank que se dio en Estados Unidos ha sido contenida a nivel del territorio estadounidense y no hay ningún tipo de información que sea veraz, no hay ningún tipo de información que realmente provenga, como bien dijo Sandy, de fuentes y medios oficiales que sean respetados en el tema de la información que comparten, en donde en cualquier espacio del globo terráqueo haya otro banco generando este tipo de inconvenientes. Así que, de existir, usted se enteraría acá, en TN23, por supuesto, con la inmediatez de la información que nosotros manejamos para todos ustedes. Y queremos también hacer un llamado a no dejarse llevar por estas informaciones que están circulando en redes sociales, se ha dado mucho, incluso también hacer un llamado y aclarar que el pánico financiero es una situación que puede tener consecuencias para la persona que lo esté promoviendo, para que también tengan mucha precaución, que no se presten a esto y que usted también, antes de compartir una información, piense que lo puede hacer cómplice incluso. Entonces, para que lo tome en cuenta, viendo el tema legal, Fernando, yo quisiera entonces que lo aclaráramos, claro, ¿no? El riesgo y las repercusiones legales que puede tener este tipo de acciones para promover el pánico financiero. Realmente esta figura se genera por una necesidad interna a nivel de nuestro país, en cuanto a que cuando se da aquel boom de redes sociales hace aproximadamente unos 10 años, pues era muy sencillo y muy común ver que cualquiera pudiera generar un post y venir, subirlo a redes sociales diciendo que había alguna circunstancia en el sistema bancario nacional que pudiera generar algún tipo de preocupación y movimientos que eran inesperados para los bancos dentro de Guatemala. Cuando se da esa modificación entonces al Código Penal, se estructura esta figura punitiva que lo que permite es que la instancia investigadora, el Ministerio Público, pueda determinar la culpabilidad de una persona si ha generado información no verídica, información falsa, que pueda poner en riesgo el sistema y la solidez del sistema, sobre todo bancario nacional. Acá el Ministerio Público, a la hora de tener la IP que identifique la computadora, el teléfono inteligente de las personas, y ojo, estoy hablando en plural, porque está la persona que genera el post, pero de ahí todos los que lo pueden repetir, todos los que lo pueden multiplicar, y el Ministerio Público puede generar la investigación de quiénes son las personas que se han hecho cómplices, han sido copartícipes en esta información que ponga en riesgo el sistema bancario guatemalteco. Así que, por favor, si a usted le llega a su teléfono celular, a su computadora, un mensaje de este tipo que de primas a primeras nos damos cuenta que es una información no veraz que se está generando solo por causar alarma, por favor no incurra en el gravísimo error de multiplicar ese mensaje, de reenviar ese mensaje, porque en algún momento usted podría ser sujeto de investigación y enfrentarse no solo a una investigación penal, sino a una pena si el juez llega a determinar que usted obviamente hizo esta multiplicación de ese mensaje, esa propagación. Que es muy importante entonces conocer tanto la información oficial en cuanto a la solidez del sistema bancario. No hay ningún riesgo. Las autoridades también del Banco de Guatemala dirían y darían a conocer cualquier situación incluso que estuvieran evaluando, pero lo han indicado. Estamos completamente seguros y tranquilos, así que no se deje llevar por información falsa y no esté desinformando también a las otras personas. Vamos cerrando nuestro primer análisis. Es momento de hacer una pausa. Ya volvemos. Un proceso electoral más en donde los actores ya están presentes. Candidatos y votantes. Todo el acontecer de las elecciones 2023, usted lo conocerá en A la Medida.
ese 25 de junio de este año, en donde ustedes y nosotros conoceremos a las nuevas autoridades que manejarán políticamente a nuestro país. Analice con nosotros todo lo relacionado a estos comicios 2023. Porque la coyuntura política debe ser analizada por profesionales. Bueno, este caso que se dio a conocer hace unos días, en donde varios médicos, 4 médicos enfrentan un proceso, fueron acusados por el tema de la extracción de un riñón a una paciente de la tercera edad. En el seguimiento, entonces, se ha dado a conocer que han sido ligados a proceso. Vamos a ir con una información para poderles ampliar un poco más sobre este caso también y lo que ha sucedido, para poder iniciar con el análisis que tenemos preparado esta noche. Estos 4 médicos enfrentan los señalamientos por el delito de disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. El Ministerio Público lo señala por la extracción de un riñón sin el consentimiento de la paciente. La audiencia de primera declaración se llevó a cabo en la sede del Juzgado Especializado de Trata de Personas, ubicado en la zona 1 capitalina. Solo 2 de los galenos decidieron declarar. Recordemos que en esta audiencia también no es obligatorio que declaren, los otros 2 se abstuvieron de hacerlo. En el caso, pues este caso surgió luego de la denuncia de una paciente mayor que se sometió a una operación. De acuerdo con la denuncia y el pronunciamiento también de familiares de la mujer, luego de leer la copia del informe de patología y no ver mejoría tras la operación, decidieron realizarle más exámenes de diagnóstico donde se pudo observar que le faltaba un riñón. Sin embargo, familiares aseguran que no se extirpó el tumor de la glándula suprarrenal, para lo cual ella se había sometido a esta operación, y de esta manera entonces procedieron a interponer la denuncia, y por este tema es que están siendo procesados estos 4 médicos. Vamos con el análisis entonces. Este tema ha causado una serie de comentarios. Algunas personas, recordemos que dentro de la resolución que se dio en esta audiencia donde fueron ligados a proceso, también se dejó que pueden salir con medida sustitutiva, enfrentar el proceso, ir a firmar cada 8 días el libro, y les impusieron entonces una multa para poder tener este arresto domiciliario, y esto es lo que a muchas personas no les ha parecido también. O el tema de el caso, incluso las penas que se pueden tener, que son de 5 a 10 años, pero analicemos cómo está la legislación respecto a este tema, Fernando. Bueno, he de decirte que nuestro ordenamiento penal ha tenido una serie de modificaciones a lo largo de los años, porque lo que busca el derecho es establecer cada circunstancia en la que los seres humanos como sociedad nos podemos ver involucrados. Si tú haces un análisis del derecho histórico, pues te vas a dar cuenta que el Código Penal antes no tenía muchas de las figuras que hoy considera como delictivas, y naturalmente pues no existía la forma en cómo perseguir a una persona que hubiese cometido alguna acción que fuera en contra de lo que dentro de cualquier sociedad se considera como normal. Simple y sencillamente la misma Constitución lo establece. No hay delito ni pena sin ley anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? La evolución del derecho ha ido enfocándose a que cualquier circunstancia en la que tú y yo nos podamos ver involucrados, podamos ser partícipes, copartícipes, el derecho penal busca de alguna manera cómo se puede prevenir una acción que considere pueda generar un daño a tu persona o un daño a mi persona. Viendo esto, entonces, acá entra el espacio de esta figura llamada delito de disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. El Código Penal busca que cada uno de los profesionales de la medicina, indistintamente cuál sea su especialización, tenga un trabajo realmente muy objetivo y muy directo en sanar a ese paciente que le busca, puesto que pasó una muy buena cantidad de años para que pudiera obtener esa titulación que le acredita como una persona especialista en el área médica, sea cual sea esta. ¿Qué sucede? La credibilidad
yo le pregunto a usted, amigo y amiga televidente que nos acompaña en esta noche acá en A la Medida, si a usted le llegan a afectar la credibilidad en una persona, sea quien sea esta, ¿qué sucede? A usted se le trastorna totalmente lo que usted pensaba del actuar de esa persona, sea su pariente, sea su amigo o su amiga, sea una persona que esté dentro de cualquiera de los círculos sociales a los cuales usted pertenece. ¿Qué sucede con el gremio médico, Sandy? Con una circunstancia y un caso como este, ¿qué tranquilidad puede tener cualquier persona de llevar a su infante, a su niño, a su niña, a su pareja, a su cónyuge, a un abuelito, una abuelita, una persona de la tercera edad, como es este caso, en donde depositas totalmente tu confianza Así es. en esas manos que con ese pulso, con esa experiencia, van a utilizar un bisturí, van a ponerte la cantidad necesaria de anestesia, te van realmente a tratar como lo que somos, humanos, y no como una mercancía. Tenemos que conocer, por supuesto, de lleno, todos los elementos que conforman este caso y este expediente. Si no, sería, pues, tal vez generar un análisis muy subjetivo, pero acá lo que prevalece es lo que se está viendo, lo que se ha obtenido, lo que nuestros amigos reporteros han estado visualizando y escuchando en la cobertura de esta circunstancia que se da en el país. Y simple y sencillamente, ahí está la prueba madre. Llegó esta persona, esta paciente, por un problema de una glándula suprarrenal. Había que extirparle un tumor que le estaba afectando en esa glándula y, oh sorpresa, esa glándula sigue afectándole, pero ahora ya no tiene un riñón. Y un riñón en el mercado negro realmente puede sobrepasar los 50, 75, 100 mil dólares. Aparte de esto, el tema también del riñón de esta paciente es que, según se indica, el riñón estaba en buenas condiciones, no tenía por qué ser extraído. Y eso es lo que se está tratando de investigar, ¿no? ¿Qué pasó realmente? ¿Lo vendieron? ¿Ese tipo de prácticas lo han hecho con otros pacientes? Porque imagínate, tú vas con la certeza de que vas a un tipo de operación y realmente no sabes si regresas con todos tus órganos, porque por el funcionamiento de tu cuerpo y todo. Entonces, esto genera también temor, dudas, y pone el tema en el análisis sobre la necesidad que hay en cuanto a legislar este tema también, porque el trasplante de órganos es un tema que no está legislado en sí, especificado. Recordemos que fue en el 2009 cuando se adiciona, de hecho, este artículo por el cual ahora ellos son acusados. Fue en el Código Penal donde se agregó el artículo 301 bis, donde se indica precisamente este delito. Y yo les voy a dar lectura también para que sepan un poco sobre qué es lo que dice este artículo que el Congreso de la República adicionó, que es la disposición ilegal de órganos o de tejidos humanos, donde indica que quien participe en cualquier acto ilegal que conlleve extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres será sancionado con prisión que va de los 5 a los 10 años. Por eso es de que quien participe. Según la familia, estos 4 médicos estuvieron durante el proceso y participaron en el proceso de cirugía de esta paciente, y por lo tanto entonces ellos 4 están siendo juzgados. Claro, simple y sencillamente los 4 con una responsabilidad penal en lo individual. Aquí cada uno de ellos tiene que afrontar la justicia, porque simple y sencillamente el Ministerio Público aportará dentro de su investigación todas las pruebas que logre recabar, y será el juez quien dilucide con la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico, con la sana crítica, con todo lo que se establece en materia de doctrina, en materia de jurisprudencia, lo que considere pertinente para solventar y generar la mejor resolución o fallo que en derecho corresponda, para saber si estas personas actuaron o no con esa premeditación de realizar esta acción que realmente pues a todos nos asusta. Entonces, acá en A la Medida nos esforzamos porque tengamos todos los elementos informativos que usted pueda
obtener, no solo de parte de Sandy y su servidor, sino lo más importante, que usted pueda generar su criterio y de allí usted pueda pues ya hacer un análisis más a fondo y más a conciencia de este tipo de noticias que realmente, estoy seguro, a usted como a mí nos impactan con el actuar, en este caso, de profesionales de la medicina. Y también como agregado de la conclusión de este caso, en el Congreso ya se está retomando el tema del trasplante de órganos. Hay una iniciativa de ley que está ahí pendiente, que se espera que incluso esta semana se pueda conocer en el Pleno. Ojalá que este tema ya sea regulado, ya sea legislado para tener mayor conocimiento y que se pueda tratar el tema, porque aunque son casos que no pasan constantemente, pueden estar sucediendo y también es un tema pendiente de nuestra legislación guatemalteca para que se pueda ampliar también a la situación actual. Vamos a finalizar entonces de esta manera el análisis. Ya regresamos, vamos a la pausa. Un proceso electoral más en donde los actores ya están presentes. Candidatos y votantes. Todo el acontecer de las elecciones 2023, usted lo conocerá en A la Medida. Ese 25 de junio de este año, en donde usted y nosotros conoceremos a las nuevas autoridades que manejarán políticamente a nuestro país. Analice con nosotros todo lo relacionado a estos comicios 2023. Porque la coyuntura política debe ser analizada por profesionales. La jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, DICEP, del Tribunal Supremo Electoral se refirió respecto a cómo avanza el proceso de empadronamiento de connacionales en los Estados Unidos. Además, puntualizó también los retos más importantes que tienen durante este proceso. Para nosotros como el Tribunal Supremo Electoral y principalmente para el Pleno de Magistrados es importante llegar a todos los guatemaltecos y el hecho de poder cruzar las fronteras es mucho más importante porque todos los guatemaltecos tenemos el derecho de poder emitir nuestro voto, sino que también de inscribirnos en el registro de ciudadanos. Bueno, realmente hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes nos han apoyado y coordinado todas las jornadas de empadronamiento móvil en cada uno de los consulados que hemos visitado. Entonces realmente es una logística bastante grande que hacemos con la finalidad de poder acercar el empadronamiento a cada uno de los guatemaltecos que residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Bueno, realmente son varios factores, principalmente uno de ellos es que muchos viajaron cuando eran muy pequeños, entonces realmente ellos viajaron sin ningún documento de identificación y al estar en Estados Unidos pues no cuentan a veces con una certificación de nacimiento o con un asiento de nacimiento que hayan realizado sus padres y otros pues viajaron y cuando eran jóvenes con cédula de vecindad. Entonces hay mucho guatemalteco que no está identificado con el único requisito que tiene el empadronamiento, que es el documento personal de identificación que es emitido por el Registro Nacional de las Personas. Y ese es un gran impedimento o obstáculo, como ustedes lo quieran ver, ¿verdad?, que limita el hecho de que el guatemalteco pueda empadronarse. Bueno, realmente creo que debería de haber una permanencia de incentivar a todos los guatemaltecos a ejercer sus derechos cívicos y políticos. Esta debe ser una actividad permanente y propia del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, si nos cuesta aquí en el territorio nacional, nos va a costar bastante en el extranjero, pero el Pleno de Magistrados no ha escatimado los recursos con la finalidad de poder acercarnos a cada uno de ellos.
Bueno, estamos a escasos 11 días, estamos realizando jornadas de empadronamiento a nivel nacional en los 340 municipios, en diversas comunidades, centros comerciales, lugares donde hay más afluencia de personas, por lo que también me aprovecho a invitar a todos los guatemaltecos para que puedan acercarse, ya sea de forma presencial a todas las subdelegaciones, delegaciones o puestos de empadronamiento. Así también pueden acercarse al Registro Nacional de las Personas al momento de solicitar su DPI, renovar o reponer su DPI. También pueden solicitar trasladar los datos al Tribunal Supremo Electoral y de esa forma quedar empadronados, o bien ingresar a la página del portal web TSE con la finalidad de gestionar. El empadronamiento en el extranjero, nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos, que recordemos en el proceso electoral anterior fue cuando se le dio la oportunidad también de que ellos pudieran votar. Lamentablemente el resultado que se obtuvo en cuanto a los empadronados y a la cantidad de guatemaltecos empadronados que llegó incluso el día de las elecciones, pues no fue la que se esperaba, y se convierte en un reto para este proceso electoral poder aumentar esa cantidad de empadronados y también la cantidad de votantes que pueden acudir entonces el día de las elecciones generales para elegir al binomio presidencial. Es uno de los grandes retos. ¿Qué crees que no ha funcionado, Fernando, por lo cual se han tenido estos resultados que incluso hasta este momento todavía no han llegado a la meta que se han establecido? Bueno, recordemos que numéricamente son un poco más de 3 millones de guatemaltecos los que viven en Estados Unidos. De estos 3 millones, para hacer la cifra redonda, ¿cuántos realmente tienen consigo su documento personal de identificación, su DPI? Toda vez el guatemalteco salió del territorio nacional para buscar esa mejor calidad de vida en territorio estadounidense, creo que es normal, es natural pensar que corta mucho de su relación con Guatemala. O sea, él o ella están yéndose a buscar esa mejora en sus ingresos económicos, poder ayudar a la familia que se queda acá, obviamente construir un espacio, un núcleo que le permita tener a su familia de una manera correcta y con lo mínimo para vivir como se merecen allá en territorio estadounidense. Y entonces el cortar mucho de esos lazos con lo que significa Guatemala, pues es el tema del DPI. ¿Para qué se lo llevan? Si el DPI allá no les funciona de nada. El DPI realmente es un documento para identificarse dentro del territorio nacional, pero fuera de él, pues llevármelo me significa cargar un espacio más en mi billetera, entonces mejor se lo dejo aquí a mi mamá o a mi primo, a mi hermana, a mi hermano. Y yo me voy para allá buscando esa suerte del trabajo que voy a obtener. Entonces, requisito sine qua non para, 1, empadronarse allá, y 2, obviamente poder ejercer el voto, es tener DPI. Esto no puede el Tribunal Supremo Electoral hacer nada porque es un requisito en ley. La ley electoral y de partidos políticos, con ese rango constitucional que posee, establece los mecanismos para que el ciudadano guatemalteco pueda empadronarse, y el requisito elemental es hacerlo con el DPI. Si no tiene el DPI, obviamente no lo va a poder hacer. 1, 2, ¿qué sucede cuando el guatemalteco y cualquier persona, hombre o mujer latinoamericano, llega a Estados Unidos y hay un alto porcentaje que no han regularizado su estadía? Lo primero que tenés en mente es no llegar a espacios en donde puedas tener la sensación que va a haber una autoridad migratoria que te aprese y que te devuelva deportado a tu país. Entonces, todos estos rasgos, todas estas aristas son las que obviamente el Tribunal Supremo Electoral tuvo que haber analizado en su momento. ¿Cuáles son los mecanismos, la hoja de ruta que ellos tengan para trabajar estos temas, Andy? Pues eso lo tienen ellos, realmente no se ha compartido mucho de esto, y el espacio comunicacional allá en Estados Unidos por parte del TSE, pues con esa cantidad de gente, superan 300 millones de habitantes, sumemos que el mensaje tiene que llegar solo a 3 millones de guatemaltecos, es complicadísimo, comunicacionalmente es muy complicado. Entonces, ahí estoy tratando de poner sobre la mesa cuáles son los elementos de análisis para establecer el porqué de la baja de la participación de chapines allá en territorio estadounidense para esta actividad tan importante como lo es
los próximos 4 años de espacios políticos y administrativos en cuanto a manejo para nuestro país. Tratando el tema y el punto que tú exponías sobre el DPI, por ejemplo, sí, creo que este es un tema todavía que va lento, porque hay personas que, por ejemplo, llevan años incluso viviendo en los Estados Unidos y todavía no tienen un DPI. Claro. Y que incluso a veces dicen, bueno, ¿para qué lo voy a sacar si no tengo el interés o no voy a ir a mi país, ¿no? Entonces, pero también porque tienen que viajar a distancias bastante largas para poderlo tramitar. Entonces creo que también debería existir una agilización por parte de RENAP incluso para poder hacerlo, porque algunos han manifestado que es bastante complicado poder obtenerlo. Entonces creo que si se facilitara un poco más, se tuviera ese interés, ¿no? Claro. Vamos a ir con unos datos para poder ampliar entonces esta situación, el empadronamiento de los guatemaltecos en el extranjero, porque hasta el momento el total de empadronados supera los 9 millones. Los empadronados residentes en el extranjero son 87.034, representados así en el 0.94% del padrón electoral. Del total de empadronados en el extranjero, las mujeres son 32.079 y los hombres 54.955. Estos son algunos datos que compartimos para ustedes. Recordemos que desde las elecciones pasadas fueron las primeras en las que pudieron emitir su voto los guatemaltecos que viven en los Estados Unidos, y se reportó de hecho esa baja participación también ante el reto de que solo una fracción de los guatemaltecos en Estados Unidos pues tiene el DPI y una menor cantidad están empadronados. Por el momento pueden votar solo los guatemaltecos que vivan en los Estados Unidos y únicamente para poder elegir a presidente y vicepresidente. Así que este se convierte en uno de los grandes retos del Tribunal Supremo Electoral. La pregunta es, ¿van a lograr por lo menos superar las cifras del año de las elecciones pasadas? Que sería lo ideal, ¿no? Poderlas incluso duplicar para ir avanzando, porque sabemos también que por el proceso que fue reciente, donde se incorporó este tipo de voto, pues también marcaba ese desafío. Entonces, conforme se vayan dando los procesos electorales, probablemente se van a tener mejores resultados. ¿Tu conclusión, Fernando? Considero que se tiene que mejorar. Si no se mejora es porque entonces realmente hay una falencia por parte de la entidad encargada de la organización de las elecciones, Tribunal Supremo Electoral, porque no podría ser que en este espacio que por segunda vez los guatemaltecos residentes en Estados Unidos o que estén allá puedan participar y que el resultado, pues en materia estadística, sea diferente a la baja comparado con el de las elecciones pasadas. Así que estaremos pendientes y usted se informará con nosotros acá en A la Medida. Vamos ahora a conocer otras noticias para que también usted esté al tanto de lo que pasa en este proceso electoral. El partido político Cambio se pronunció con relación a la inscripción de Manuel. Y bueno, sobre este tema que le hemos adelantado, son distintas las opiniones que se han dado respecto a la inscripción como candidato a diputado de Manuel Valdizón. El partido político Cambio se pronunció con relación a la inscripción de Manuel Valdizón como candidato a diputado. Consideramos que después de la inscripción de Manuel Valdizón Méndez, mi señor padre, pues bajo los fundamentos que el Tribunal Supremo resolvió, que son bastante obvios, la presunción de inocencia del debido proceso y que el hecho notorio que ellos mencionan, que es una condena en otro país, está fuera del territorio nacional, la territorialidad es súper importante. La idoneidad es, como bien lo dice, subjetiva, y la única forma de medir, yo pensaría que la idoneidad real es a través de los votos y que la ciudadanía elija y que no sean los cúmulos de pensamiento que decidan quién es idóneo y quién no es idóneo. La ley está clara. El partido político Vamos presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. No vemos correcto ni viable la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Entendemos perfectamente que pues, todos tienen libertad de voto, pero no vemos el porqué de esta acción o de permitir esta inscripción, sobre todo cuando la persona no es idónea para poder participar en estas elecciones. Consideramos que se violenta el artículo 113 constitucional, que establece la idoneidad, y así también se violenta el principio y el derecho de igualdad. El portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, se refirió al respecto. La acción presentada por la Fiscalía se realizó en virtud de no cumplir con los requisitos que establece el artículo 113 de la Constitución Política de la República,
que establecen los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, así como los artículos 162 y 164 que establecen las prohibiciones y compatibilidades. El binomio presidencial del partido FCN Nación recibió sus credenciales por parte del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Sammy Morales y Miguel Ángel Moir, candidatos a la presidencia y vicepresidencia del partido FCN Nación, recibieron sus credenciales por parte del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Muy contentos de estar ya formalmente inscritos en esta campaña. Veníamos hablando con el vicepresidencial, el ingeniero Miguel Ángel Moir, que este es el inicio de una carrera en la que nos entusiasma mucho y que, como alguien dijo, el que sirve, sirve, y a nosotros nos encanta servir. Así que esperamos que esta contienda electoral culmine dándonos el privilegio de servir, y si así es, y Dios lo permite, será para nosotros un verdadero privilegio servirle a nuestro pueblo. Las expectativas son altas, son buenas. Creemos que podemos darle al pueblo de Guatemala muchas cosas, como la experiencia, como el seguimiento a muchos proyectos que ya se iniciaron, y esa es una de las razones por las cuales nos hicimos acompañar del ingeniero Miguel Ángel Moir, un experto en planificación y que es de los burócratas que más conoce el Estado, que conoce el funcionamiento del Estado y ha trabajado en planificación durante muchísimos años. Así finalizamos el análisis de esta noche. Fernando, mañana continuaremos. Que tengas un buen descanso. Feliz. Muchas gracias, Sandy. Un placer estar contigo acá en el estudio. Amigos y amigas televidentes, la mejor de las noches para todos ustedes. Con permiso. Vamos a la pausa. Regresamos con Andrés Estrada y las noticias internacionales. Un proceso electoral más en donde los actores ya están presentes. Candidatos y votantes. Todo el acontecer de las elecciones 2023, usted lo conocerá en A la Medida. Ese 25 de junio de este año, en donde usted y nosotros conoceremos a las nuevas autoridades que manejarán políticamente a nuestro país. Analice con nosotros todo lo relacionado a estos comicios 2023. Porque la coyuntura política debe ser analizada por profesionales.